cansados. Hoy es viernes, yo sé que es viernes. ¿Están cansados? Pero ustedes, como dijo Jesús a Marta, a María, se llevó la mejor parte. Porque venimos a aprender y siempre, nunca es suficiente, ¿no es cierto? Siempre se aprende, no importa la edad. Le doy gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de venir, de querer aprender. Realmente cuando nos reunimos con el grupo de parejas siempre estamos pensando qué es lo que el Señor quiere darle a la iglesia, qué es lo que el Señor está buscando para las parejas, en qué es lo que necesitamos enfocarnos. Y el Señor nos dio el tema de generaciones en Cristo. En esta noche no solo hay parejas, gracias, sino que es el común denominador es que todos somos papás, ¿cierto? Algunos lo estamos haciendo en parejas como matrimonios, otros desafortunadamente hemos pasado por divorcio y estamos solos, o están solas las señoras, o están solos los señores, viudas, pero el Señor está con nosotros y el Señor nos enseña, amén. Así que vamos a orar. Primero le voy a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú vas a traer esta noche a través de mí. Te pido que me uses. Te pido, Señor, que abras las mentes y los corazones de toda persona que escuche este mensaje, Señor, y que tú les des la fuerza y la valentía para poder seguir siendo padres en esta generación de la manera en que tú quieres que ellos sean. Señor, tú los pusiste, tú les diste hijos y no fue casualidad, Señor, no fue un accidente. Señor, tú ya lo tenías planeado y cada hijo trae un plan y un propósito perfecto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, le pusimos como título Generaciones en Cristo. Y es que Dios es un Dios de generaciones. Vamos primero a ver el significado de generaciones. ¿Qué es una generación? Es un grupo de individuos que comparten una edad y etapas comparables en su vida históricamente, movimientos sociales, políticos, desarrollo tecnológico en un periodo de tiempo particular. ¿Está bien? En la actualidad estamos viviendo con 4 generaciones. En la actualidad 4 generaciones estamos compartiendo. Entonces, vamos a ver las generaciones actuales. Y la primera es el baby boomer, que son los nacidos en 1946 hasta 1964. O sea, los que tengan de 55 a 74 años son llamados los baby boomers. Los baby boomers fue una generación muy valiente, fueron guerreros. Ellos llegan después de la Segunda Guerra Mundial. Así que enfrentan una crisis económica muy fuerte. Pero ellos son trabajadores, son luchadores, tienen algo en mente y es sacar adelante su familia, trabajar, enseñarles los principios a sus hijos. Así que esta generación es la generación que tiene las rutinas bien marcadas. Se levanta temprano, se acuesta temprano. A estos baby boomers no hay que decirles que hagan devocional, porque ellos saben que se levantan temprano y sus rutinas son bien marcadas. Aman las plantas, plantan árboles, se dedican, generalmente ya están en medio de su retiro o van para su retiro, así que ya están en ese paso de poder ir descansando. La siguiente generación es la generación X. Es la generación de 1965 a 1979, más o menos 43 a 54 años de edad. Estos generación X son también trabajadores, pero estos no se resistieron al cambio como los baby boomers. Los baby boomers, cuando empezó, ellos querían, no querían hacer nada nuevo, querían mantener todo lo que tenían. Ellos se resistieron a un cambio. Pero la generación X se abrió hacia un cambio, tuvo una mente más amplia.
Pudieron tener influencia de otros países a través de lo satelital, ya empezó lo satelital, entonces tuvieron influencia de otras partes, quisieron imitar otras cosas, pero también igual son trabajadores, recibieron mucha influencia así en la tecnología, lo que se proponían lo lograron y son muy orgullosos de su época. Casi siempre estamos viendo en las redes sociales cuando pasan la época de los 80, los cassettes, los tipos de zapatos que se usaban, los peinados que se usaban, son muy orgullosos de esa época. En esta época ellos fueron muy valientes y esforzados también. En esta época de generación X me acuerda mucho a la generación de Josué. Si los baby boomers eran como la generación de Moisés, ¿no es cierto? Que fueron los que sacaron al desierto, los que sufrieron tanto. Pues generación X es como la generación de Josué. Es una generación nueva, es una generación que quería avanzar, que quería seguir adelante, que quería llegar a la tierra prometida. Y los siguientes es la generación millennials, que quizás aquí están nuestros hijos. Muchos de ustedes ya tienen hijos que son millennials y son desde 1980 a 1994. Así que tienen entre 30 y 42 años. ¿Qué pasó aquí? Pues fue la era digital, la era de globalización. Un avance en la tecnología como nunca antes, un nivel cultural que cambió toda la generación. Entonces ellos empezaron a ser rebeldes. Ellos no querían hacer como la generación anterior, sino que con toda esa globalización ellos querían emprender. Esta es la generación que emprende nuevos trabajos, emprende empresas, emprende ideas. Ellos hicieron dinero muy fácil, muy rápido, más fácil que la generación anterior, que le costó mucho trabajo trabajando. Ellos emprendieron mucho más fácil. Pero así como aprendieron y llegó toda esa globalización, esta generación se olvidó del Señor. 49% de los millennials son ateos. No creen en Dios. Muchos recibieron de sus padres, pero muchos ya se alejaron. Muchos de ellos no van a la iglesia ya. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría? ¿Sería la generación X la que no fue fuerte y pudo dar a sus hijos, llevar a sus hijos a que mantuvieran la palabra del Señor? ¿O sería ellos que dijeron, no queremos seguirla? Puede ser de los dos, ¿no es cierto? Mi propia opinión es que en la generación X, en ese novedades de todo nuevo y en ese querer hacer cosas nuevas, hubo muchos divorcios, porque la mujer, hubo la liberación femenina y hubo muchos divorcios. La mujer ya no se aguantó el mantener el hogar, el estar en el hogar, sino que dijo, yo ya puedo salir sola, yo ya puedo hacer cosas. ¿Y qué pasó? Pues hubo muchos divorcios, y esos divorcios estaban los hijos, que son los de los millennials, y entonces estos millennials sufrieron los divorcios. Y muchos de ellos pues sufrieron muchísimo, porque en los divorcios, ¿quiénes son los que sufren? Nuestros hijos. Entonces esos hijos como que dejaron de creer en el matrimonio. Y cuando se deja de creer en el matrimonio y en lo que Dios estableció, nos vamos alejando poco a poco del Señor. Poco a poco vamos dejando la palabra a un lado, hasta que la triste historia es que casi la mitad de la gente entre 30 y 42 años son ateos. Y luego vienen dos generaciones que las puse juntas, porque ustedes pueden oír la generación de los centennials, pero entre ellas están dos juntas, que es la generación Z, que es de 1995 al 2009, y después la generación Alfa, que es del 2010 hasta la actualidad, los más chiquitos. Entonces ellos entraron a la era virtual. Imagínense el avance tecnológico. Ellos son súper inteligentes. Ellos son de los que nacen con un teléfono en la mano y usted no le tiene que decir lo que tienen que hacer.
Ellos le enseñan a usted todas las aplicaciones que tienen, cómo bajarlas, cómo subirlas. Eso ya es innato en ellos. También ellos no tragan entero. A nosotros el papá nos decía, siéntese ahí, quédese ahí, y ahí nos quedábamos. Pero ahora estos centennials preguntan, ¿y por qué? ¿Y para qué es? Y coma, pero no, ¿y qué trae eso? Y si no es beneficioso, hay que decirle todos los nutrientes, todos los beneficios que trae la comida para que puedan comer, porque ellos no tragan entero. Pero hubo algo muy triste, y es que con la virtualidad y con todo este avance tecnológico, se volvieron muy impacientes. Ellos están en la época del microwave. Todo es instantáneo. Dígale a un niño que se siente y que espere. No saben qué es esperar, ¿no es cierto? Todo tiene que ser ya. Ellos también necesitan las explicaciones, como les dije, de todo, y se sienten muy incomprendidos. Dicen que es la generación de cristal, es la generación más frágil. Pero ¿por qué? Porque toda esta virtualidad, todo este globalismo ha atentado directamente a su identidad. Entonces son frágiles, son los que les dicen los papás que se levante temprano y se levanta hasta las 12 del día y se acuestan a las 3 y 4 de la mañana por estar en la tecnología. En esta generación hay altas estadísticas de depresión, ansiedad y suicidios. Eso fue todo lo que trajo la tecnología y el avance. Entonces, ¿por qué les digo y por qué empecé con esto primero? Porque es necesario conocer las generaciones. Es necesario saber por qué tiempo pasaron mis papás, por cuál tiempo pasé yo y por cuál están pasando mis hijos y quizás en los que están pasando ahora mis nietos. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Cómo entiendo a estas generaciones? Porque uno puede decirle a un hijo, como nos enseñaron a nosotros antes, y el hijo no lo va a hacer porque no lo entiende o porque le saca a usted 1000 razones para no hacerlo. Entonces tenemos que podernos entender, porque ¿saben qué hizo el enemigo con todas estas diferencias? Creó brechas generacionales. Y al crear brechas generacionales, ni los jóvenes entienden a los mayores, ni los mayores entienden a los menores. Entonces, ¿qué creó? Una casa dividida, ¿qué hace? Se cae, ¿cierto? Creó una división entre generaciones, una brecha generacional. Y esto es gravísimo, porque el Señor siempre quiso que las generaciones estuviéramos juntas. Que el Señor siempre anheló que una generación tras otra llevara el mensaje para que nunca se apagara. Entonces, como yo les decía, Dios es un Dios de generaciones, y para Dios las generaciones son muy importantes. Imagínense que cuando Él creó a Adán y a Eva, Él no vio una pareja, Él vio miles de generaciones en ellos. Cuando Él le habló a Abraham y le habló en Génesis 13 del 15 al 16, Pancho, no me sirve. Gracias. Génesis 13, 15, 16 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuál es la descendencia? Mis generaciones. Dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Que iba a bendecir ¿a quién? A ellos, a su familia, a sus abuelos, iba a las generaciones. Imagínense, Dios es un Dios de generaciones. Cuando Dios quiere bendecir, dice que bendice a los que obedecen hasta 1000 generaciones. Para Dios es importante las generaciones. Isaías 61:9 dice: sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Cuando la gente lo vea, dirá: son un pueblo bendecido por Dios.
Así que Dios quiere que nosotros llevemos a nuestras generaciones la palabra, que nosotros podamos educarlos. Y lo más importante es que no haya brecha entre las generaciones, que podamos entendernos entre una y otra generación, porque de esa manera la familia, la unidad, la comprensión, todo lo demás se va a dar mucho más fácil, ¿no es cierto? El Salmo, la Biblia nos muestra generaciones que amaron a Dios, pero también generaciones que desobedecieron completamente a Dios, que lo dejaron a un lado. Y por eso esas generaciones pagaron, las consecuencias fueron gravísimas. El Salmo 145:4 dice que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. ¿Saben lo que quiere decir? Que cada generación cuente a sus hijos. ¿Qué está diciendo? Mi generación, diga cuál es su generación, la X, la Z, la generación que usted sea, tiene que contar los actos que hizo Dios. Imagínense que cuando el pueblo de Israel salió, Moisés eran una generación, ¿no es cierto? Y esa generación empezó a tener hijos en el desierto. Pero ellos no habían visto que Dios había abierto el mar en dos. Entonces esa generación empezó a contarle los hechos que Dios había hecho y podían alabarlos juntos. Y después, ¿qué pasó? La generación siguiente fue la de Josué, y Moisés murió y Josué siguió contándole a la gente, a su pueblo y a sus generaciones lo que Dios había hecho. Es que salimos de Egipto, es que allá donde estamos Dios nos dio la salida y abrió el mar en dos y nos trajo aquí a la tierra prometida. Pero resulta que ya la gente en la tierra prometida se multiplicaron, estuvieron acostumbrados a la abundancia, a lo mejor que había, porque dice el Señor que esa tierra era de leche y miel, donde todo encontraban en abundancia, todo era grande. Así que después de una generación, que la generación de Josué murió, y varias generaciones después empezaron a olvidarse. No contaron lo que Dios había hecho. Y esas generaciones empezaron a alejarse de Dios. Y por eso fue que Dios tuvo que traer los jueces, para que hubiera justicia, para que otra vez volviera a traer la ley del Señor sobre ellos. Entonces vemos que cada generación que está con Dios es bendecida, y cada generación que se aparta de Dios sufre las consecuencias. Entonces, ese es el reto. Nosotros les decíamos generaciones en Cristo, de challenge, porque es un reto poder educar a nuestros hijos en Cristo. Y en estos tiempos, mire lo que dice 2 de Timoteo 3:2. Timoteo, es bueno que sepas, Pablo le está diciendo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Pablo le estaba hablando a Timoteo hace cuántos años atrás. Yo creo que Dios le pudo mostrar una visión a Pablo de lo que iba a ser esta generación, porque lo que yo les hablé está bien relacionado con lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Las generaciones de ahora están creciendo totalmente alejadas de Dios. La globalización y la tecnología ha sido de tal manera que la tecnología no es buena ni es mala, pero es el uso que le hemos dado. Desafortunadamente hay gente que quiere hacer mal con la tecnología. Entonces eso es lo que está pasando. ¿A qué nos estamos enfrentando como padres en este tiempo? ¿A qué nos estamos enfrentando como papás en este tiempo? Bueno, pues los avances tecnológicos, las ideologías y el adoctrinamiento en los colegios
está al máximo. Ahora no enseñan, ahora adoctrinan. Ustedes, papás, se tienen que fijar qué le están enseñando a sus hijos en el colegio, qué materias están viendo, qué es lo que están aprendiendo, qué clase, por qué están. Yo estaba escuchando, y ya mi hija se graduó este año, pero estaba escuchando una llamada, y seguramente ustedes, papás, en los colegios, los que están con niños en los colegios, escucharon, porque decía que el condado de Broward ahora iba a hacer un cambio en todos los colegios, iba a empezar a rediseñar clases. Eso quiere decir que todas esas ideologías y esos adoctrinamientos serán implantados. Es bien difícil porque es el Estado en contra de la familia. Eso es lo que estamos viviendo. Ustedes dense cuenta en qué colegio lo tienen a sus hijos. Ustedes tienen todo el derecho de poder ver el currículum. Escuché en California hay un colegio que estableció una nueva clase de sexualidad, y eso lo han tenido porque yo tengo hijos de diferentes edades, y cuando han estado en el colegio te mandan a ti una forma que tú quieres firmar si el niño puede entrar a esa clase de sexualidad. Ahora le impusieron en todas las clases. O sea, tienen historia, tienen que hablar de sexualidad. Tienen geografía, tienen que hablar de sexualidad. No sé para qué, pregúntense, yo también me pregunto para qué, por qué. Entonces, se está viendo cada día más el adoctrinamiento y la ideología. También con las pantallas y la tecnología viene la adicción a las pantallas. Es probado, y hay estudios, que todos los colores que te ofrece el teléfono, las pantallas, todos los cambios, las luces, están tomando toda la energía del cerebro. Y el cerebro, como es tan inteligente, está usando, como es pantalla, la está usando el área recreacional. Entonces toma toda la energía, la lleva al área donde es la recreación, ¿no? Cuando su hijo está en pantallas. Cuando su hijo está en un libro, está usando toda la energía, pero en las neuronas, el área que está trabajando es el área de educación, donde aprende, de memoria, de todo eso. Se hizo un estudio donde les dieron a unos estudiantes en la universidad un examen para que unos lo hicieran escrito y el otro lo hiciera en la pantalla. Cuando se dieron cuenta, los que hicieron escrito hicieron un alto porcentaje, mucho mejor que los que estaban en la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando su cerebro está en la pantalla, está usando la parte recreacional, porque así fue creado. Fue creado las pantallas fueron para recreación, el libro para aprender. Vuelva a los libros, enséñele a sus hijos con los libros, vuelva a que traten de leer uno mismo ahora, y yo soy culpable de eso porque es más fácil ahora en la tableta leer un libro que leerlo en un libro como tal. Pero volvamos a los libros, enseñémosles a los niños. No quiere decir que no usen la tecnología, pueden usarla para su estudio y la van a necesitar, pero que ellos no olviden los libros también, que ellos puedan escribir, que ellos puedan leer, tener un texto donde ellos lo puedan usar. Así que las adicciones a la pantalla se han elevado, que tanto que es la nueva heroína en los niños. Ya no necesitan vender droga. Ya con la adicción a la pantalla, ya el niño ha recibido una cantidad de dopamina, la cantidad acelerada, que cuando usted le quita a ese niño eso, la dopamina se baja y empiezan las alteraciones de carácter. Nosotros tenemos un nieto y él usa de vez en cuando, no lo ponen mucho con la tableta, pero él sufrió un golpe en la cabeza, se cayó, y entonces nos dijo nuestra hija, no le di más pantalla porque como se cayó y se golpeó la cabeza, no quise que usara. Y su comportamiento cambió del cielo a la tierra. Está más tranquilo, no tiene problemas en aceptar que yo le digo tal cosa, la otra. Empiezan a usar la pantalla y otra vez empieza la ansiedad, el querer. Usted ve a un niño jugando y empieza
el aceleramiento en su cuerpo, en todo lo que está haciendo, porque crea ansiedad, crea la dopamina, y después cuando usted le quita esa pantalla es cuando viene como si se le hubiera acabado toda la energía y todo lo que estaba sintiendo. Entonces, hay estudios en compañías grandes donde están teniendo problemas con los adultos, estos millennials, que ya tienen en 30 y 42 años, que están en compañías, porque ahora no saben manejar su tiempo. Dice que piden permiso para ir al baño y se quedan 30 a 40 minutos. ¿Y qué están haciendo? En el teléfono. Entonces, hay problemas de manejo del tiempo. También improductividad, por lo tanto, en el trabajo. También se aumentó la pornografía, el sexo por pantalla, el alcoholismo y la droga, porque al venir la depresión, los chicos buscan una manera de parar esa depresión o de coping, de saber cómo manejarlo, y entonces es tomando o usando droga. Así que el panorama que nos presentan para educar a nuestros niños en esta época está bien difícil, ¿no es cierto? La tecnología, como yo les dije, no es buena ni es mala, pero el uso que le demos es lo que lo convierte en buena y en mala. Nosotros no podemos seguir lo que todo el mundo hace. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para poder educar a nuestros hijos. El Señor dice que el hombre, en el Salmo 127, dice que el hombre que tiene hijos es bendecido. Imagínense que ahora no quieren tener hijos, pero el Señor dice que son bendecidos y que sus hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Quiere decir que lo que yo alcancé hasta aquí, cuando yo envío a mi hijo, yo lo envío aún más lejos de lo que yo pude llegar. ¿Ah? Son la herencia. Entonces, si usted es papá, considérese bendecido. Dios encargó 1, 2, 3, 4 hijos para usted, pero para que sean bendecidos. Pero tenemos que también, un día Dios nos va a decir: ¿cómo educaste a ese hijo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Se multiplicó ese hijo? ¿O se quedó ahí, se enterró, no hizo nada? Entonces también tenemos una responsabilidad delante de Dios como papás. Tenemos que saber que tenemos que administrar bien el tiempo, tenemos que administrarles la tecnología. Yo sé que es muy fácil, y cuando uno anda muy ocupado es muy fácil decirle al hijo: tome la tableta, siéntese a ver televisión y yo puedo cocinar y yo puedo hacer otras cosas. Así que requiere esfuerzo, ¿no es cierto? Requiere de mucho esfuerzo y requiere de que nosotros estemos alineados a Dios, para que Dios nos dé la fuerza y nos dé la capacidad de poder educar a nuestros hijos como Dios quiere. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es ante esta imagen que les mostré de la tecnología y del mundo actual como está? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es no temer. No tenga miedo, sino conozca. Infórmese. Ya no podemos decir: es que los papás no nacemos con un manual debajo del brazo. Eso era antes, eso era para nuestros papás. Ahora estamos muy bien informados y podemos usar la tecnología para aprender. Hay muy buenos sitios en la web que nos pueden enseñar, que nos pueden dar más herramientas de cómo ser padres. Y hay muchos libros, y si ustedes después me preguntan, yo les puedo dar. El pastor aquí habla muchas de sus prédicas acerca de cómo enseñar. Entonces no hay que temer: ay no, qué feo, yo mejor los guardo aquí, no los dejo salir y los tengo aquí. No, Dios no se los dio para que se quedaran ahí. Dios los dio para que ustedes los enviaran. ¿Hay retos? Sí. Es un reto, es un desafío, pero con Dios lo podemos lograr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, instruirnos, leer la palabra. Porque si leemos la palabra, ahí está herramientas que nos van a ayudar a cómo instruir al niño. Dice la palabra que instruye al niño de pequeño en el camino de Dios, que cuando sea grande no se va a apartar de él.
Y yo lo he podido ver en mis hijos. Puede que el viento, la marea, las circunstancias, las generaciones cambien y ellos tambaleen, pero ellos vuelven al Señor. Entonces, no podemos quedarnos con que no sabíamos, no. Infórmese, instrúyase, pídale a Dios. El Señor le dio sus hijos porque Él lo creyó capaz de poder tener esos hijos y educarlos y llevarlos al conocimiento de Dios. Hay muchos recursos. Saber el alcance que tienen las pantallas y los celulares, la cantidad de tiempo que usted tiene que dejar a sus hijos en el teléfono. Infórmese cómo poder poner, si usted le da un celular a su hijo, lo recomendado es que no le diga, mira, te regalo un celular, porque uno es como si fuera un premio, te regalo un celular, y el celular es como una bazooka. Entonces tiene poder, es algo que va o ayudar o a dañar a su hijo. Entonces, si usted le va a dar un celular a su hijo, déselo en una edad prudente. Yo estoy viendo niños ahora con celulares desde los 5 y 6 años. Un niño a los 5 y 6 años no necesita un celular. A ese tiempo está siempre con sus papás. No necesita un celular. Cuando el niño ya empieza un poco más su independencia, que usted lo tiene que recoger, que usted lo tiene que llevar, que lo tiene que dejar en algún sitio, dele un celular, dígale, le presto el celular. Cosa de que cuando usted tenga que disciplinar, usted le dice, deme el celular. Porque cuando usted le dice, te regalo el celular, no, esto es mío. No. Entonces, tenemos que informarnos. Tenemos que ver, informarnos acerca de todo este daño que yo les estoy diciendo. Está lleno, así como hay información mala en el Google y todo lo demás. Usted puede buscar el daño de las pantallas, el daño neurológico y emocional que está haciendo. Ya está como en la salud pública la enfermedad del síndrome de pantalla. Hay niños hospitalizados por daños neurológicos por el daño de la pantalla. Entonces es real. Mire estadísticas, busque las estadísticas, compruébelo usted mismo, porque lo que le estoy diciendo es lo que está pasando. El Estado está aprovechando todas esas cosas para deshumanizar a las personas. Está tratando de dividir las familias, está tratando de desligar a los papás de los hijos. Y nosotros estamos entregándole esa arma a nuestros hijos y no estamos viendo qué están viendo. Los celulares y las pantallas crean problemas de atención, falta de memoria, concentración, ansiedad, depresión por la conducta adictiva. Como les dije, busca aniquilar los conceptos de papá y de mamá, que es la nueva ideología de género. Altas tasas de suicidios. Los suicidios han subido en las niñas 1500% en esta generación y en los hombres 1400% de suicidios. Están matando a nuestros hijos. Y nosotros le estamos dejando que esté en un cuarto 6, 8 horas encerrado sin saber qué está haciendo. No podemos dejarlos. Tenemos que tomar acción. Por ejemplo, en las redes sociales que más usan los chicos es Instagram, TikTok y Snapchat. ¿Sabe ustedes cuáles son esas? Empiece a informarse, aunque su hijo tenga 1 año, aunque su hijo tenga 5, aunque su hijo no las use todavía. Este es el tiempo de poder informarse qué son. El Instagram está direccionado a las mujeres, a las niñas, porque va a atacar la imagen, la identidad. Todo es nada es realidad, todo es falso. Todo lo que muestra es feliz, todo lo que muestra es una imagen distorsionada, filtros que las niñas están viendo y están queriendo parecerse a esos filtros, pero nadie es así de perfecto.
Entonces están dañando su propia identidad. Las niñas a los 9, 12 años quieren tener labios más gruesos, quieren operarse los senos, quieren tener la cinturita de abeja, quieren un montón de cosas que a la edad de ellas no tienen por qué estar sufriendo, ni tienen por qué estar sufriendo por esa identidad, por esa distorsión de la identidad. Así que el Instagram genera, a veces usted le dice, no, pero yo sé lo que ella está viendo. Pero los algoritmos, sí, empieza usted a ver y ellos ya tienen reconocimiento de la cara, saben si es un niño, si es un hombre, si es una mujer, si es una niña, y ellos van trayendo cosas que le pueden interesar. Y si digamos su hijo se interesó en algo sexual, enseguida empieza todo lo sexual. No tienen ellos que buscarlo, todo les va a llegar ahí a la mano. El TikTok es direccionado, gracias, se me está olvidando el español, direccionado a deshumanizar y a automedicarse. Ahí están todos los falsos doctores, falsos psiquiatras. Antes el doctor tenía la autoridad de 8 años mínimo de estudio. Era un doctor donde usted iba a la oficina y usted veía que él hizo todos esos estudios y se mató para que pueda tener la autoridad de dirigirlo a usted acerca de su salud. Pero ahora cualquier persona abre un TikTok, empieza a decir un montón de cosas para que la gente se automedique, para que la gente se de psiquiatría, terapia, y la gente lo toma y sus niños están viendo todo eso. Entonces después sus hijos están viendo cómo, no, es que la depresión, imagínense, las personas con disforia, ¿saben qué es disforia, verdad? Disforia es el no estar contento y satisfecho con el cuerpo y el sexo que usted tiene. O sea, su mente no está de acuerdo con el cuerpo que usted tiene, es una enfermedad. Y esta gente con disforia está en los TikToks hablando de qué hicieron, cómo hicieron, todo lo que han podido hacer para poder estar cómodos, todo lo que la ciencia está haciendo. Entonces vienen sus hijos, les dan un montón de referencias muy generales. No, es que a mí me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó lo otro, y el niño, a mí también me pasa eso, a mí también me pasa eso, entonces yo tengo eso. Entonces, ¿será que yo también soy gato? ¿O será que yo también soy perro? ¿O será que...? Y así empieza. Así que el TikTok es simplemente un arma para automedicarse y para buscar ellos mismos su propia ayuda psiquiátrica, emocional, física, todo lo demás. Y el Snapchat, ¿conocen el Snapchat? Es un veneno el Snapchat. Cuiden a sus hijos. El Snapchat es una aplicación que tiene como un fantasmita amarillo. ¿Ok? Ese Snapchat tiene conversaciones, pero todo es muy privado. Y las fotos que usted manda después se desaparecen. Entonces el Snapchat está usado para el sexo, para el sexting. Lo usan para las chicas enviar fotos desnudas a los chicos y los chicos enviar fotos desnudas a las chicas. Como se desaparece, después nadie tiene pruebas. Eso es lo que está pasando con las redes sociales. Se aconseja que a los niños no tengan redes sociales hasta que tengan 18 años, donde ya pueden tomar buenas decisiones. A propósito, una persona empieza a tener buen juicio a partir de los 25 años, cuando el cerebro se ha desarrollado. A los 25 años. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Así que el buen juicio lo tiene usted. Usted es el que tiene que decir lo que ellos ven y lo que no ven. La presión es toda, porque le van a decir mi fulanita y fulanito y fulanito y ellos tienen, y porque yo no tengo y porque yo no puedo hacer, porque la presión es toda.
pero usted tiene que saber, conocer, informarse, saber de qué se trata. Los teléfonos no pueden tener claves, usted tiene que poder entrar. Hay un parental control donde usted puede entrar y controlar el tiempo que su hijo está en las redes. Ahora, a los varones, eso es a las niñas, casi todas esas redes, Snapchat también los niños. A los varones son los videojuegos. Los videojuegos. ¿Cómo se llama ahora el PlayStation? En el tiempo de mi hijo era PlayStation. ¿Todavía? ¿Cuál? ¿Cuál es el último? El 5, ¿no? Bueno, ellos juegan y tengo entendido que ellos pueden entrar a salas virtuales cuando juegan. Ok, eso es un riesgo inmenso que los niños toman. Porque si acaso se encuentran con compañeros de ellos, también se pueden encontrar con gente que no conocen, user o usuario tal, y está ahí jugando. Le puede decir, tengo 14 años, 13 años, 12 años, y resulta que es un pervertido de 50 años, que es un depredador y está tratando de buscar. Conocí una historia de un muchacho que le estaba diciendo por YouTube, que estaba diciendo que entró a un juego y no me puedo acordar del nombre. No, Fortnite no, ni Roblox, no, otro. Pero es también que entran a las salas virtuales. Y él dice que empezó a entrar a la sala virtual y que una chica le empezó a decir, ay, ¿cómo estás de guapo? Me encanta, ¿cuántos años tienes? Sí, yo también tengo 18. Él empezó a hablar, la cosa fue que terminaron enviándose fotos. El niño ya estaba adicto porque todas las madrugadas se quedaba ahí en el teléfono enviando, oyendo pornografía auditiva, o de leer, porque todo lo que le mandaba era pornografía. Te quiero hacer, te quiero tal, te quiero, todo lo que le quería hacer, hasta que el papá se dio cuenta y vio que el niño estaba bajando de peso, que el niño no quería comer, que el niño se quedaba todas las noches. Entonces, mire qué es lo que está jugando su hijo. Yo sé que hay hijos que juegan hasta las 3 y 4 de la mañana. Yo solo digo eso y lo dejo ahí. Así que tengan cuidado, porque usted no va a estar hasta las 3 y 4 de la mañana vigilando a su hijo. A usted le va a vencer el sueño y se va a ir a dormir creyendo que él está jugando los invasivos, los marcianitos. Pero están haciendo muchas otras cosas. Entonces tenga mucho cuidado. Los juegos los juegos virtuales, las salas virtuales es llena de depredadores que los llevan a sus hijos a adicción a la pornografía. ¿Saben? ¿Alguien sabe a qué edad ahora empieza la pornografía en los niños? A los 9 años. Un estudio se hizo que a los 9 años empieza ahora el niño, imagínense. Y yo creo que muchos padres pensarán, no, yo le hablo a mi hijo del sexo, de la pornografía cuando empiece los años adolescentes, ¿no? 13 y 14 años, ya es tarde, porque ya le han enseñado todo lo que le han enseñado afuera. Así que usted tiene que informarse, tiene que saber qué es lo que está allá afuera, qué es lo que están usando, cómo lo están usando, le están dando el uso que están usando, porque ¿saben qué? Otra cosa que me enteré es que los grados de aquí de los colegios están inflados. Los niños no estudian, los niños nunca hacen una tarea, pero a los niños les va bien. ¿Saben por qué? Porque a ese rector de ese colegio le pagan para que sus hijos estén bien. Entonces la línea, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa línea? La línea de poder pasar los grados está alterada, está inflada. Entonces, si su hijo sacó un 5, le van a subir a un 7. Si su hijo sacó un 8, le van a subir a un 9. ¿Para qué? Porque a ellos les interesa que sus hijos pasen, para que el colegio pueda adquirir dinero. Todas estas redes sociales monetizan con sus hijos. Cada vez que ellos entran, cada vez que ellos ven, ellos están felices que sigan ahí. Y a uno mismo. ¿Por qué? Porque ellos están monetizando. Cada like, cada vez que usted lo ve, ellos monetizan. Entonces, no tenga miedo. Ore, usted está con Dios, Dios está de su lado. Usted tiene que informarse, tiene que leer la palabra, tiene que instruirse en la palabra
para poder dársela a su hijo, porque si no sabe la palabra, ¿qué le va a decir a su hijo? Entonces, el número 2 es vivir cada etapa. Y me acuerdo yo que cuando mis hijos estaban chiquitos, imagínense, yo tenía todas las edades. A veces tenía 4 y a veces tenía los 6. Y todos venían desde 9, 8, 6, 5, 4 y la bebé. Así. Y yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Que crezcan, que crezcan. Y ahora que crecieron digo, ay, que se hubieran quedado bebés. Entonces, viva su etapa. Si usted está con bebés, viva la etapa de bebé. En ese tiempo es donde usted le va a poder dar y absorbe su bebé todo lo que usted le tiene que dar. Léale libros, háblele del Señor, cante con Él, dance con Él, téngalo, disfrute. Son tiempos muy difíciles porque es un cansancio físico todo. En las noches no duermen. Ustedes ven a las mamás que hay aquí, todas llegan con ojeras, no duermen, se pasan, los más chiquitos que ya caminan se pasan a la cama, se despiertan, se enferman. Es difícil, pero cada etapa trae su reto y su desafío y hay que vivir esa etapa. Los niños, por ejemplo, la época de que le decía, de 0 a 5 años es un desgaste físico, se necesita mucha energía, hay noches sin dormir, vivimos para ellos porque ellos dependen totalmente de nosotros. Si usted no le da al bebé, al niño, no come. Si usted no le cambia el pañal, pues se quema, ¿cierto? Si usted no lo traslada de un lado al otro, pues se queda el niño sin atención. Entonces, en esa época es un desgaste y requiere mucha atención física, pero lo podemos hacer. Todo va a pasar. ¿Saben yo qué decía? Nada es eterno. Todo va a pasar. Y sí, todo pasa. Y además pasa muy rápido. Y después, ay, qué lástima, se fueron los niños. De 5 a 12 años es donde ya sus hijos, usted los guía llevados de la mano. Usted los lleva, usted los guía. Usted no les puede decir, bueno, ya crecieron, que el colegio los eduque. Bueno, ya crecieron, que la iglesia los eduque. No, ahí usted los lleva de la mano. Ahí es donde usted va a prepararlos, porque de 12 ya es una preadolescencia. Y acuérdense que no, ahora no son los tiempos de antes, que un niño de 5 años usted le decía quédese ahí quieto y se quedaba. Ahora un niño de 5 años no se queda ahí, está averiguando todo, está preguntando todo. Los niños han avanzado, así como la tecnología ha avanzado. Los niños, me acuerdo que los bebecitos antes nacían y no levantaban ni su cuellito ni nada. Los bebés ahora nacen y ya están así levantando su cuello, están súper activos, ya nacen de esa forma. Entonces tenemos que cuidarlos de 5 a 12 años, guiarlos, prepararlos para la adolescencia. Ahora no es tanto el desgaste físico, pero ahora hay un desgaste emocional y mental, porque preguntan todo, porque quieren hacer todo, y nosotros, ¿saben qué? Es el tiempo de delegar tareas según la edad. A veces uno tiene miedo, y a mí me pasó que, no los meto a la cocina porque de pronto se cortan. O como yo vivía corriendo, no, yo no tengo tiempo para esperar y explicarle cómo cocinar, sino yo cocino y sálganse de aquí de la cocina, y no les enseña. Entonces, que no caigamos en eso, sino de 5 a 12 años les podemos enseñar. A los 6 años ellos ya pueden aprender a bañarse y a vestirse solos. A los 9 años ellos ya le pueden ayudar a empezar a tender su cama. A los 12 años ellos ya pueden empezar a bajar su ropa sucia y se les puede enseñar cómo es el ciclo. Pero acuérdense, todo esto es direccionado, acompañado, llevado, guiado para que ellos lo puedan hacer. ¿Ven? Entonces, cada etapa tiene su reto. De 13 a los 20 años es la etapa más difícil. Es la etapa donde hay más cambios y ellos adolecen de todo. ¿Quién tiene hijos en esta edad? De 13 a 20 años. Bastantes, ¿verdad? Bueno, de 13 a 20 años son los cambios físicos, los cambios cognitivos, o sea, de aprendizaje, donde ellos ven cómo aprenden a vivir la vida, cómo tienen que llevar la vida. Hay una tendencia a ser impulsivos. Si usted a un niño no le dice cuidado porque no puede saltar de aquí, él salta.
¿cierto? Él ve la piscina y él cree que sabe nadar y se tira a la piscina. Entonces es un tiempo donde usted tiene que, es el acompañamiento, es llevarlo de la mano, es guiarlo, es mostrarle los peligros, pero también decirle, tú puedes, porque cuando le hacemos todo, creamos niños inútiles. Entonces los niños no saben tender una cama, no saben lavar un baño, no saben hacer su ropa. Y como me decía una de mis hijas, no, pero es que cuando yo crezca, yo voy a tener dinero para que alguien venga y me lo haga. Entonces le digo, pues para mandar hay que saber hacerlo. Entonces tienes que aprender a hacerlo. No puede ser que después no lo tengan que hacer más, pero por lo menos saben hacerlo. Entonces tenemos que enseñarles. En estos tiempos de cambio hay muchos cambios y su hijo va a empezar a aislarse. Va a empezar a tener, ya papá y mamá no son esos héroes, sino que papá y mamá se alejan un poquito de ellos porque ahora los amigos son los héroes. Los amigos son los héroes y entonces nos asustamos. Y no traiga aquí ningún amigo, usted no puede salir y usted no puede. Y cometemos un error. Lo que tenemos que hacer es, muéstreme sus amigos. Dígame dónde vienen sus amigos, tráigalos. Hábleles, indague a sus amigos para saber con qué familias está su hijo. Cuando sus hijos empiecen a querer salir y a querer estar, usted tiene que poner límites claros. Entonces, cada época va trayendo un reto, ¿cierto? Ya sea físico, emocional o mental. Es importante que sepamos en cada etapa qué hacer para que podamos guiarlos bien. Los neurocientíficos están hablando que el desarrollo, como les decía, del buen juicio en el cerebro es a los 25 años. Así que no creamos que porque nuestros hijos tienen 18 y 19 años ya. Porque aquí hay una idea en los americanos que hasta que se gradúan de high school, chao, se van al colegio que quieran, porque así conozco varios amigos de mis hijas. Se van, muchos quieren irse lejos, no porque quieren avanzar ni nada, porque quieren escaparse de la casa, no quieren estar más viviendo bajo reglas ni límites, se van a estudiar a otras universidades y ya los papás no dependen, no, es que mi amigo tiene que trabajar porque él tiene que pagar la universidad. No, es que mi amigo se tiene que ir porque ya no puede vivir más con los papás. Después de que salen de la universidad, no vienen más a vivir con sus papás. Entonces muchos de esos niños, ¿a qué edad se gradúan? ¿A los 25? No, el high school están graduándose, ¿qué edad? 16, 17 y 18 años. Esos niños todavía el buen juicio no lo tienen. Tenemos que igual acompañarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres para educarlos? Ahí va, anote si tiene con qué anotar. Primero, ya dijimos, ¿no? El primero era conocer, después vivir cada etapa, después como número 3 es ser ejemplo. Y esto es muy importante. Sus hijos no van a hacer lo que usted le diga, sus hijos van a hacer lo que lo ven hacer a usted. Por ejemplo, usted no le puede decir vaya a la iglesia y usted se queda durmiendo. O vaya al grupo de jóvenes y usted no viene a su grupo de conexión. Porque bueno, ellos son los primeros que le van a decir, ¿y usted por qué no va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué usted no va? ¿Por qué me manda a mí si yo no quiero ir y usted tampoco quiere ir? ¿Por qué va? Entonces tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en ser cristianos. Porque hay tanta religiosidad. Porque dejamos a Dios en la iglesia. Y en el hogar no está Jesús. En el hogar no hay, el centro no es Él. Porque los hijos no están viendo a un padre que ora, que está arrodillado orando por ellos, porque no están viendo que hay un altar familiar y que de vez en cuando se sientan juntos a discutir algo de la palabra, a orar por ellos, a saber qué les está pasando. Eso requiere tiempo, eso requiere sacrificio. Y como siempre andamos corriendo, entonces no nos queda tiempo para eso. Pero estamos formando hijos
alejados de nosotros, solo con normas y leyes. Y las normas y las leyes traen rebeldía. Entonces tenemos que ser ejemplo. Los papás dan identidad a su hijo, dan sentido de pertenencia, dan seguridad. Debemos construir un buen nombre para nuestros hijos. Que nuestros hijos vean, no, mi papá era un hombre de oración. Mi papá era un hombre que siempre nos reunía y hacía altar familiar. Mi papá era un hombre que siempre me estaba hablando y me estaba dando un buen consejo. Mi papá fue un hombre que construyó una compañía con buenos principios. Yo no lo vi nunca mentir, yo no lo vi nunca robar, nunca lo vi engañar. Tienes que crear un buen nombre para tus hijos, que ellos puedan seguir el ejemplo. Porque si ellos ven que usted le dice no diga mentiras, pero llamaron a la puerta, porque ya no llaman al teléfono, pero llaman a la puerta, o alguien, ay no, dígale que yo no estoy, dígale que ya vamos, que estamos en la esquina de la casa y no hemos salido de la casa. Estamos diciendo mentiras. Entonces ellos van a hacer lo mismo. La presencia de un padre varón es muy necesaria en las edades de los 0 hasta los 18 años. El hombre es el que da la identidad a la mujer, es el que le da seguridad, pertenencia. El hombre es el que cuando le dice qué linda estás, qué bonita estás, eres mi princesa, me encanta cómo te vistes, mira, le da consejos, lo puede sentar en las piernas y la hija se puede sentir segura de que está ahí al lado de su papá la abraza. Eso trae seguridad en las niñas, no tienen que correr a buscar un hombre, porque su papá se lo está dando. Y en un hombre le está dando igual seguridad y pertenencia cuando el hijo está al lado, está dándole consejos, le está enseñando, mira hijo, de esta manera se trabaja, mira hijo, acompáñame que le vamos a ayudar a tu mamá a levantar las bolsas del mercado, las vamos a traer a la casa, vamos a recoger el jardín, vamos a hacer las cosas de la casa. Cuando ellos ven eso, le da identidad de hombre, cómo se tiene que portar un hombre, cuando lo abraza, cuando juega con él, cómo tiene que portarse de hombre a hombre. Cuando nosotros no tenemos una buena relación con nuestros hijos, por ejemplo, la mujer no tiene una buena relación con su hija, sino que ha sido dictatorial, ha sido controladora, manipuladora, y no hay una buena relación, la hija, como se tiene que identificar con su madre, dice yo no quiero ser como mi mamá. Y ahí es donde viene la homosexualidad. Cuando un hijo no tiene una buena relación con su padre, sino que su padre solo ha enseñado, ha sido autócrata, ha dado leyes, pero no ha tenido una buena relación con su hijo dice, no me quiero parecer a él. Entonces tiene a la tía que lo abraza, tiene a la mamá que lo recoge, quiero ser como mi mamá. Y ahí es donde el enemigo, se le da cabida al enemigo y viene el homosexualismo. No quiero ser como esa imagen de mi papá, no quiero ser como la imagen de mi mamá. Y ahí es donde vienen los problemas de identidad sexual. Entonces tenemos que ser buenos ejemplos. No importa que estés sola, mamá, no importa que seas una mamá sola. Porque miren lo que le pasó a Timoteo. ¿Qué decían de Timoteo? Él fue educado por la abuela y por la mamá. La abuela y la mamá se encargaron de darle una buena educación a su hijo, de poder seguir adelante. Entonces sí se puede que haya buenos tíos, buenos abuelos que acompañen, buen padrastro que acompañe, pero la mamá puede hacerlo con el favor y la gracia de Dios, lo puede hacer también. Entonces, amar sin condición, ser ejemplo, amar sin condición. Como yo les decía, si nosotros damos leyes y damos órdenes y no hay amor, los hijos crean rebeldía. Porque ellos no están viendo aceptación. Cuando usted les da amor, usted los acepta. Y tiene que ser un amor incondicional. Un amor que ellos sepan que, mira hijo, puedes hacer lo que sea, puede pasarte lo que sea. Quiero que vengas a mí. Quiero que puedas venir a mí y me puedas contar. Yo nunca te voy a dejar de amar.
Mi esposo tenía un lema con las niñas y les decía: ¿quién te ama? Y ellas tenían que responder: mi papá. ¿Por qué te amo? Porque soy tu hija. ¿Cuándo te voy a dejar de amar? Nunca. Y se los hacía repetir y repetir, y ahora que son grandes le dice lo mismo: ¿quién te ama? Mi papá. ¿Por qué te amo? Porque soy tu hija. ¿Cuándo voy a dejar de quererte? Nunca. Entonces hay que decirlo. El amor necesita caricias afectivas. Usted necesita expresar el amor con caricias. Necesita alcanzar a sus hijos, abrazarlo, darle caricias. Necesita tiempo. Es CTR, caricias y tiempo ahora. El tiempo es ese tiempo de calidad. Usted, si el niño está chiquito, usted se tiene que tirar con él y tiene que jugar a la estufita y tiene que jugar a los juguetes de él. Usted tiene que tomar un tiempo donde está conociendo a su hija y está viendo qué le está pasando. Y donde usted puede tener un tiempo de vamos a jugar fútbol o vamos a jugar voleibol o vamos a jugar. En ese tiempo, la excusa es el juego. Pero hay un tiempo, hay un roce de poder yo conocer a mi papá, de poder yo conocer a mi mamá. Un tiempo donde usted diga: hoy es especial y hoy yo te saco a comer y vamos a comer juntos. Uno de mis hijos es feliz porque yo tengo que sacar el tiempo cuando él me dice: vamos a comer. Yo sé que no es porque tenga que comer, yo sé porque quiere hablar conmigo. Y yo saco el tiempo de donde sea, porque sé que sí, ese es el tiempo donde yo lo voy a poder escuchar. Si hay un tiempo donde yo le diga: hijo, vamos a comer, y no necesita hablar, me va a decir: no, ma, no tengo tiempo, tengo que hacer tal, tengo que hacer lo otro. Pero cuando él me dice: ma, ¿tienes tiempo? ¿Qué vas a hacer al mediodía? ¿Podemos comer? Yo ya sé que él quiere hablar de algo. Entonces hay que sacar ese tiempo, hay que hacer prioridades para poder decirle a nuestros hijos, pasar ese tiempo con nuestros hijos. Los hijos necesitan gracia y perdón, saber que pueden ser perdonados, que no importa lo que hagan: hijo, te perdono. Hijo, no pasa nada, yo te doy la gracia, yo te doy el favor, no importa. Hijo, perdóname. A veces pensamos que por decirle perdón a nuestros hijos perdemos autoridad, pero no, al contrario, vamos a ganar más autoridad cuando se les pide perdón a nuestros hijos. Hijo, me equivoqué, no hice lo que yo tenía que hacer, porque no somos perfectos, porque cometemos muchos errores, pero se trata de pedir perdón. Hijo, perdóname. El mismo amor que Dios le dio a usted incondicionalmente, Dios lo ama a usted y nunca lo va a dejar de amar. Incondicionalmente es el amor de Dios. Ese mismo amor incondicional usted tiene que dárselo a sus hijos, pero es un amor firme, y ya vamos a ir al próximo. Entonces les dije: caricias, tiempo y reconocimiento. Toda persona y los hijos de los papás necesitan: qué bien lo hiciste, qué bueno lo hiciste, me alegro, te quedó muy bien esto, te quedó. Reconocerlos por lo que ellos hacen. Ellos necesitan, todos, aunque unos se lo pidan y otros no se lo pidan, pero todos necesitan un reconocimiento. Cuando usted le da caricias, cuando usted le da tiempo, cuando usted lo reconoce, usted le está expresando amor. Ese niño va a crecer en confianza, va a poder tener otras relaciones, va a saber pedir perdón y no va a ser rebelde, porque cuando usted le dé órdenes, él sabe que usted lo está haciendo porque usted lo ama, porque usted lo acepta. No tiene un rechazo de parte de uno. Si no hay relación, entonces todas esas cosas solo se vuelven leyes y normas. Usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer esto y usted tiene que... Y no sabe: bueno, pero ella me dice eso porque como cualquier otro en la casa tiene que hacerlo. Pero cuando sabe que lo amamos y por qué razón les estamos pidiendo, ellos lo van a hacer con agrado. Ellos van a aceptarlo. El número 5 es: ponga límites. Los hijos necesitan límites. Todos. Un niño está caminando y usted tiene que ponerle un límite, porque si no va a ir a la estufa o va a ir a la puerta o va a ir a la taza del baño, ¿no es cierto? Cuando están caminando. Entonces hay que ponerle límites. De igual manera van creciendo y usted tiene que ponerle límites. Atrévase a disciplinar y sea constante.
unido con la pareja. Usted no puede decir, su hijo va a pedir un permiso y usted le dice, pregúntele a su papá. No, los dos tienen que unirse y saber qué van a decir en esta circunstancia, qué vamos a dejar hacer a mi hijo, lo vamos a dejar ir allá, no lo vamos a dejar ir allá, si vamos a dejarle hacer esto, lo otro, las horas, lo que sea. Tienen que ponerse de acuerdo porque los hijos manipulan y en el momento que vea que su papá y su mamá no están unidos, ahí se meten. Y ahí crean una división, y eso ya lo hablamos en otro tiempo con las parejas, cómo los hijos pueden crear una división en el matrimonio. Entonces, Hebreos 12:11 dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Cuando corregimos a nuestros hijos, cuando les ponemos límites, ellos van a vivir en paz. ¿Sabe por qué su hijo a veces se porta mal? Porque quiere buscar el límite. ¿A dónde es el límite que mi mamá, hasta dónde yo puedo llegar? Usted le dice a un niño, no se suba a esa mesa. Él vuelve y lo intenta. Que no te subas a la mesa. A la tercera, se subió, una palmada, una disciplina. Ya sabe, ahí tiene un límite. Yo te dije que no te podías subir a la mesa. La corrección es muy importante. Cuando yo me casé con Bruno, yo no sabía corregir. Yo era brusca, yo traía lo que mi papá había hecho, un hombre imponente, un hombre fuerte. Aquí se hace lo que yo diga y como yo diga, y así estaba creando. Cuando Bruno me dijo, no, mira, la Biblia dice esto: la varita salva al niño. La varita salva al niño. Entonces, de acuerdo a la edad, nosotros conseguimos una varita, como un palo chino, un palito chino. Pero eso da autoridad. No le está corrigiendo con las manos porque no le pega con las manos que acaricia. Entonces, coge la varita y usted le va a decir al niño, la primera vez se va a subir, no te subas, porque él no sabe. Hay papás que el niño se está subiendo ahí, lo agarran del brazo y pásese para acá. El niño se asusta porque ¿qué sabía yo que subirme a la mesa no podía? Entonces primero le dices, no te subas, va una. ¿Se acuerdan la del caballo? Entonces vuelve a intentarlo porque él va a tratar, él va a intentar pasarse el límite. No lo vuelvas a hacer, ahí viene la advertencia. La segunda es la advertencia. No lo vuelvas a hacer porque te tengo que disciplinar. Ya le advirtió. Y la tercera, vamos al baño con la varita. Y esa era nuestra corrección. ¿Por qué? Porque los niños se corrigen en privado y se reconocen en público. Hay papás que en el corredor del supermercado agarran y le dicen de todo a ese niño porque están llenos de ira, no saben cómo corregir, están humillando al niño. ¿Ustedes creen cómo se va a sentir ese niño? Entonces, cuando usted lo lleva a algo privado, nosotros era el baño, y ellos ya sabían, no lleves al baño, la varita. Y la varita estaba en un lugar donde ellos no lo alcanzaban. Vamos al baño con la varita. Y el papá les preguntaba, ¿sabes por qué te traje al baño? ¿Qué hiciste? Los hace reconocer y entienden qué fue lo que hicieron mal, porque a veces les pegamos sin saber por qué hacen mal. Entonces, ¿qué hiciste mal? Tal cosa, y tú sabes que papá te advirtió y como papá te ama, te tiene que disciplinar. Tienes que conectar amor con disciplina, no castigo. Como yo te amo, yo te tengo que disciplinar, yo te tengo que corregir. Entonces, muy bien, ellos se bajaban y en la nalguita, pan. No es tanto porque sea disciplina, sino porque lo sienta, que hay una disciplina. Y le daba, salían del baño, a veces salían hasta riéndose y contentos del baño. No tienen que salir con traumas, no tienen que salir con nada, pero ya saben que no lo pueden hacer. Y muchas veces nosotros nos ahorrábamos un montón de malos ratos, porque nosotros decíamos, ¿dónde está la varita? Y ya todo el mundo corría a hacer lo que tenía que hacer. Entonces eso sirve hasta una edad, hasta los 12. Ya después va a tener que usar el palo de la escoba para poder darle con la varita. Pero les va a servir lo que usted ya los entrenó, lo que usted ya los acompañó. Entonces, esa edad de adolescente, lo que usted necesita es conversar. Ellos adolecen.
Pero ¿saben qué pasa? Y me reía cuando supe esto, no había caído nunca en cuenta, que cuando nuestros hijos son adolescentes, nosotros estamos pasando, casi todos están pasando por el middle age syndrome. Entre los 40 y los 50 se dice que los papás están pasando por la adolescencia de los hijos, 15, 18. Y entonces, ¿qué pasa con esa etapa? El hombre está adoleciendo de muchas cosas. Entonces quiere el carro deportivo, la moto, y entonces está dando un concepto equivocado al hijo de lo que es, porque también está adoleciendo. Y la mujer, muchas veces encontramos mujeres de 40, 50 años actuando como mujeres de 18 años. Cuando ya la época pasó y tenemos que comportarnos en cada edad. Entonces tenemos que, ya los de 13 a 20 años ya tenemos es que acompañar. Poco a poco se van a ir despegando. Poco a poco hijos se van a tener que ir. Hijos van a tener que vivir en sus casas y se van a tener que casar y se van a tener que ir a estudiar pero que se vayan de su casa porque amaron su casa, ya están listos para irse, pero van con una misión, con un propósito, van a estudiar, van a eso, pero no porque estoy harta de mi papá y mi mamá y quiero salir de aquí volando. No, sino que tenemos que enviar a nuestros hijos en bendición. Entonces, la disciplina no es esa disciplina progresista que existe ahora. No puedo tocar a mi hijo porque mi hijo se está sintiendo, ¿cómo te sientes? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y cómo te sientes? Y entonces estás triste y entonces no puedo tocar a mi hijo porque entonces la policía va a venir. ¿No es cierto? Te voy a llamar a la policía, no me vaya a tocar, Cuando no hay una relación y vienen todos estos abusos y viene todo eso, entonces los niños ya están preparados. Entonces es educarlos y disciplinarlos sea constante. Entonces, con suavidad, la forma como usted lo haga cambia todo, pero tiene que ser firme, que su sí sea sí y su no sea no. Entonces, la forma como usted lo hace, usted tiene que ser suave, porque ¿a quién le entra que le estén gritando y le estén diciendo? ¿A ustedes les entra? Pues a los niños tampoco. Entonces, la forma como lo hagamos. Entonces, hijo, mira, entiéndeme, siéntate. Yo me acuerdo que mi papá a mis hijos, a mis hermanos les pegó mucho, pero a nosotras, las últimas 2 hijas, nos hablaba y eso nos hacía, yo terminaba llorando en la mesa, porque me hablaba, me hacía consciente, me hacía pensar. Entonces no me pegaba, pero igual salía llorando y sí, tiene razón mi papá. Entonces eso nos lleva al otro punto, a ser firmes. Tenemos que ser firmes, que la palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Tenemos que enseñar firmes en nuestros principios y valores. No eduque a sus hijos por emociones, porque las emociones suben y bajan y ustedes crean hijos fusilánimes, hijos de doble carácter por la emoción. Un día estoy bien, un día estoy mal, y eso nos pasa mucho a las mujeres porque nuestras emociones por las hormonas varían mucho. Pero tenemos que ser constantes y firmes. Miren lo que dice Deuteronomio 6, de 6 al 9. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos. Háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando caminen, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de la ciudad. ¿Cómo tiene que instruir al niño? Siempre. Constancia. Mira, la palabra de Dios dice, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Enséñele a temer, pero en el buen temor a Dios. Enséñele a que usted no lo va a ver algunas veces, pero Dios sí lo ve. Que al que le va a tener que rendir cuentas es a Dios. Enséñale que tiene que depender de Dios. Enséñale que cuando tiene una necesidad, ore. Esa es una dependencia. Pero si no nos ven nunca orando a nosotros, entonces tenemos que ser firmes en nuestros principios y valores. Dice, instruye al niño en la palabra. El manual es la palabra. Todo está ahí. Lo que yo les dije de cómo crear con la varita y todo está en la Biblia. Lo que pasa es que como no la leemos, no sabemos. Tenga conversaciones con ellos trascendentes acerca de la muerte, acerca de la enfermedad. Ellos pueden tener muchos temores.
Y si mi mamá se muere, y si mi papá se muere, y si se enferma, ¿y qué va a pasar con esto? Pero cuando usted les habla y les dice que el cuerpo se va a ir deteriorando, pero que el espíritu queda, que cuando conocemos al Señor, que cuando somos hijos de Dios nos vamos a volver a encontrar, que no es una muerte, el espíritu no muere, sino que vamos a ir, vamos a trascender con el Señor, que vamos a estar con el Señor. Entonces usted les da paz a sus hijos y no tienen que escuchar otras cosas que no tienen que escuchar, que les traen ansiedades y miedos. Reconózcalo a Dios en todos los caminos. Enséñele, como le decía, a depender de Dios. Enséñele a pensar antes de actuar. ¿Se acuerda de la prédica del pastor? Piense antes de hablar. Enséñele eso. Los niños son muy impulsivos, los niños quieren hacer todo, los niños creen que con la fuerza y la juventud se comen el mundo. Pero hay que enseñarles a que tienen que pensar, mira, analicemos esto, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si tú haces esto? Mira, yo te voy a dar el carro, pero adviértale, hable con él, tus amigos van a empezar, a ver hasta cuánto llega el carro, a ver hasta cuánta velocidad va a ir, a ver si usted es capaz de poner la música dura, a ver si usted es capaz de pasarse un stop. Y usted tiene que entrenar a su hijo para todo eso. ¿Qué le va a decir cuando empiece a hacer todo eso afuera? Se va a acordar de lo que el papá le dijo. No pases a la presión de grupo, mantente en lo que yo te dije, no hagas esto porque ¿qué va a pasar? El que va conduciendo puede ir a la cárcel, puedes matar a alguien. Entonces el niño ya va aprendiendo, pero si no lo escucha, nosotros asumimos que ellos lo saben porque yo lo sé. Y muchas veces mis hijas me han dicho de cosas que les tengo que enseñar. Mamá, es que tú no me enseñaste, tú asumiste que yo sabía, pero yo no sé. Ah, sí, perdón, hija, te tengo que enseñar. Porque a veces uno cree que los hijos, como lo ven a uno, entonces ellos lo hacen. No, hay que enseñarles. Enséñeles a tomar decisiones sabias. Y déjelos tomar decisiones. Así chiquitos podemos decirle, ¿te gusta el azul o te gusta el verde? No, te pones el rosado hoy. Dele opciones, que ellos puedan escoger, que ellos puedan empezar a saber tomar decisiones. Pero enséñele que a toda acción hay una reacción y hay una consecuencia. Tú tomas esa decisión, pero acuérdate que si tú tomas esa decisión y te comes ahora eso, tú sabes que después no lo vas a poder tener. ¿Me entienden? A cada edad. Tú sabes que si tú eliges desobedecer y hacer esto, va a haber una consecuencia. Entonces ellos ya saben que no es que se portaron mal y su papá quiso disciplinarlos, sino que fue la reacción de su acción. ¿Entienden? Se durmieron. Enséñeles a tomar decisiones. Ok, pero con la firmeza que tenga que hacerlo, pero con el amor, las palabras, la forma. A veces no es lo igual que usted le diga, oiga, chino, recoja eso, pero usted sí es cochino, a que usted le diga, mi amor, mira, esto se ve mejor si lo recoges y lo pones acá. ¿Cómo lo va a recibir? Suave, el modo suave, pero la acción firme. Usted puede decir, no vas. Tranquilo. Y el hijo sabe que si usted dijo no, es no. Pero a nosotros nos dicen, no vas. Porque lo primero que cuando aún empiezan a decirle que va a ir y que va a hacer el miedo. Ay, Dios mío, se me va a salir de las manos, ¿a dónde se va a ir? No puede ir. Uno ni escucha ni nada. No puede ir. Y después empieza la cantaleta. Pero tú no me has oído, y uno después termina, bueno, vaya hasta las 10. No, pero mami, las 10, pero... Entonces empieza uno a ceder. Primero infórmese, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quiénes van a ir? Déjame, yo hablo con la mamá de tu compañero. ¿Quién los va a llevar? ¿Dónde van a estar? Ok, ustedes toman la decisión, ¿sí va o no va? Y ya, no tiene que haber gritos, que no, que yo te dije, que no vas, tranquilo, no vas. Y ya sabe. Y el niño va a aprender que cuando usted dice no, es no. Y que cuando dijo sí, es sí. Acompáñelos. Miren, cuando la última de mis hijas, que tenía un poquito más yo de tiempo, empezó a querer salir y empezó a ir, yo dije, si yo no me meto y yo voy y la llevo y yo voy y la acompaño, entonces ella no va a poder hacerlo y a lo mejor lo hace a escondidas mías, o si yo la dejo ir, no sé con quién esté, es mejor que yo vaya. Entonces yo le decía a Bruno, yo voy.
y me tenía que meter a veces a juegos de basquetbol, a juegos de fútbol, y yo le daba su espacio, yo veía con quién estaba, pero yo me quedaba ahí, pero yo veía con quién estaba. Y me tocó así un tiempo hasta que ella misma empezó a tomar buenas decisiones, a saber con quién estar, a saber tener amigos, pero hay momentos en que nos toca hacer eso y requiere de tiempo. El último es creer relaciones. Esa es la más importante. Si usted no tiene una relación con su hijo no le va a hacer caso, no le va a creer. Usted tiene que sacar, para eso yo les decía, el amor, el tiempo, el reconocimiento, no ofenderlos, oírlos, escucharlos, sacarlos. Cuando son teenagers les encanta salir con el papá o con la mamá, un día que vayan al cine con el papá, un día que vayan a comerse el helado con la mamá. Esos son tiempos especiales, pero donde usted escucha a su hijo, cómo piensa su hijo. ¿Usted sabe lo que está pensando su hijo? ¿Usted sabe lo que está haciendo su hijo? Porque una cara vemos, pero en el colegio viven 8 horas y pueden estar haciendo miles de cosas. Sus hijos pasan por mucho bullying, les ponen sobrenombre, les quitan la merienda, los empujan, les hablan mal, sufren. Y ellos tienen que ser escuchados, tienen que aprender que a pesar de todo eso, cómo se tienen que defender, cómo tienen que mantenerse y qué tienen que hacer. No aceptar el bullying, no aceptar que los abusen, que les digan cosas, porque a veces los callan. Le voy a ir a contar a su mamá, o le voy a ir a hacerle algo a su papá o a su hermano, se quedan callados. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a dialogar. Es el tiempo donde tiene que conversar con ellos, conocer sus amigos, acompáñelo, dialogue con ellos, déjeles expresarse, porque a veces uno sale con ellos y habla todo el tiempo, bla, 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 y no los dejó hablar a ellos. Déjelos hablar a ellos. Entonces la relación, la educación o la disciplina sin relación no actúa, causa rebeldía, pero la relación y la disciplina van juntos. La disciplina y la educación es productiva, porque su hijo lo va a hacer. Y último es cuidado con las conductas de riesgo. En ese tiempo que usted tiene de conversar con su hijo, de hablar con su hijo, tiene que poder su hijo estar abierto. A veces pueden traer cuentos del colegio y cuentos que uno, what? ¿Y usted estaba ahí? No, aléjese, no se va. No, cálmese, no vaya a gritar, no vaya, porque si no el hijo se cierra y no va a hablar más. Sino así le toque tragar entero, trague entero y sí, hijo, te estoy escuchando. ¿Y qué pasó? Bueno, y aproveche. Entonces, ¿tú cómo tienes que actuar? ¿Y qué tienes que hacer? Pero tiene que ver depresión. ¿Saben cómo se muestra la depresión? ¿Ustedes saben si sus hijos están en depresión? A veces dice la gente, no, se la pasa todo el tiempo en el cuarto durmiendo. No, la depresión se muestra con irritabilidad. El hijo está irritable, usted le está mandando algo y ¿qué? Porque se muestra irritable, se muestra cansado, puede tener insomnia o puede dormir todo el día, puede no querer ir a salir con amigos, puede que le hayan conocí una chica ahora que le hicieron algo en el colegio y le dijo a la mamá, no quiero volver al colegio. Y la llevó a encerrarse a un cuarto en estas vacaciones y a no querer salir, a querer ir en depresión. Porque es fuerte, la presión que ellos tienen es muy fuerte. Manipulación, el abuso con la tecnología. Como les decía, no les regalen celulares, préstenselos. Ustedes tienen que saber las claves. Ustedes tienen que de vez en cuando entrar y mirar qué están haciendo, qué miran en la tablet, qué miran en el teléfono. Hijo, cuando ven películas a veces uno les dice, ay no, esa película no la vea. Me acuerdo cuando salió Crepúsculo, creo, no sé cómo se llama aquí en inglés, que era de unos lobos o murciélagos, vampiros, ¿no? Que se volvían, que estaban con relación con las humanas. No, era otro no. Bueno, me acuerdo que uno se llamaba Crepúsculo y habían libros y todo. Entonces yo sentí el discernimiento de que mis hijos no tenían que ver eso. Pero si yo les digo no lo vean y todo el mundo lo está viendo afuera,
la curiosidad mata al gato, ¿no es cierto? Seguramente ellos en algún momento van a querer ver algo. Entonces yo le dije, ven, vamos a sentarnos acá y lo vamos a ver. Y vamos a analizar esa película. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? ¿Por qué el enamoramiento de este vampiro con esta chica? ¿Cómo hacen ver el amor? ¿Te fijas en esto? ¿Te fijas que es enamoramiento? ¿Te fijas que es amor? Entonces ellos van abriendo su mente y entendiendo. Ahí es donde podemos ir a entender que podamos no haya esa brecha generacional, sino que podamos entenderlos. Pero nos toca acompañar, nos toca estar ahí, nos toca estar presentes. Necesitamos estar presentes, necesitamos buscar de Dios. Solos no lo vamos a poder hacer. El mundo cada vez se está poniendo peor y si no instruimos al niño, usted tiene que crear ambientes saludables, y un ambiente es que usted los traiga aquí a los jóvenes, porque aquí va a tener ambientes saludables. No lo mande solamente con el colegio o con el equipo de fútbol o con los demás, porque claro, allá se van a hacer amigos y todo, pero muchas veces esos ambientes no son saludables. Hay mucha presión por el estado físico, por ganar, por la competencia. Entonces tráigalos a ambientes seguros. Su casa tiene que ser un ambiente seguro donde todo el mundo pueda hablar, donde puedan ser escuchados, donde puedan ser aceptados. La iglesia, usted tiene que traerlo a la iglesia. A un niño usted lo lleva al colegio todos los días y es feliz y yendo al colegio. No, muchas veces nos toca, oiga, párense, son las 6, se le va a hacer tarde, levántese, vaya al colegio. Pues a la iglesia también tiene que traerlo, porque Dios lo mandó a usted a instruirlo, a que lo lleve a la palabra. Entonces si usted no lo trae, pues el niño se va a quedar en casa. Si usted no lo trae a la reunión de jóvenes, yo sé, a nosotros nos tocó los viernes, teníamos que llevar a los niños y esperarlos, irnos a tomar un café, ir a hacer algo para volverlos a recoger después, porque no manejaban. Es un tiempo que también requiere sacrificio, que también requiere la extra, pero hay que hacerlo. Pero hay que traerlos, hay que proveerles ese espacio saludable, un espacio donde van a aprender. Que a veces hay hijos que toman decisiones por los papás, y yo no quiero que vayas a esa iglesia y no me gusta esa iglesia y me voy de la iglesia. Pero ¿a quién puso como cabeza a Dios en el hogar? ¿A quién? Al hombre. Entonces el hombre tiene que tener una relación con Dios y tiene que saber dónde voy a llevar a mi esposa y a mis hijos, a un ambiente sano, a una doctrina sana donde van a aprender y yo los voy a dirigir. Hijo, yo sé que no te gusta, pero tienes que aprender, tienes que dejarte enseñar, tienes que ir, tienes que buscar una relación con Dios, pero no una religión. No una religión, porque estamos convirtiendo el cristianismo solo en la iglesia el domingo y el resto viven como quieran los niños. Entonces eso es religión. Vamos a la iglesia el domingo como el sábado vamos al supermercado, como el viernes vamos al gimnasio. Muy bien, para terminar les regalo Lamentaciones 5:19. Dice: sin embargo, tú, Señor, tú gobiernas por siempre. Tu trono permanece de generaciones en generaciones. El Señor permanece en las generaciones. Dios quiere que usted envíe esa palabra. Si nosotros no hablamos, yo estaba hablando con mi hijo que es millennial, tiene 30 años, y le decía, tu generación el 50% es atea. Y si ustedes no empiezan desde ahora en su casa a vivir el Señor, él es recién casado, a poner a Dios en el centro, la generación que viene, tus hijos no van a conocer a Dios. Entonces depende de nosotros, de nuestras generaciones. ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor dice que se las ponga en el cuello, que se las ate en el brazo, todo el tiempo dígale, el Señor dice, el Señor enseña, el Señor muestra, pero tenemos que saberla, porque entonces si no sabemos, ¿qué le vamos a decir? Tenemos que dar el ejemplo. Pongámonos de pie. Voy a pedir a mi esposo que pase. En realidad, en la educación a los padres hay mucho por hablar. Y tendríamos todo un día y todo un fin de semana para hablar acerca de la educación de los hijos. Y quizás podremos de pronto hacer algo más, hablando más acerca de este tema. Pero lo importante
es que nosotros podamos instruir al Señor, a los niños en su camino. Que no nos cansemos, porque vamos a recoger después. Todo lo que hacemos con nuestros hijos, vamos a recoger un fruto cuando ellos sean adultos, porque van a ser adultos de bien, van a ser adultos que van a depender de Dios, no de nosotros. Y van a ser mejores que nosotros. Así que vamos a orar. Panchito, puedes poner la canción y vamos a orar. Le voy a pedir al pastor que ore. Si quieres decir algo. Después de la canción. Ahora. Cerramos con la canción. ¿Qué les pareció la palabra? Ustedes saben que hay gente que para tener estas conferencias tiene que pagar. Acá usted la tiene gratis. Invitamos a la gente que venga y no viene. A lo mejor si le cobramos, viene. Pero no se trata de eso. Se trata de que tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios nos enseña. Nos ha dado una responsabilidad como padres. Y vamos a tener que rendir cuenta a Dios por esa responsabilidad. Porque el Señor nos dio las instrucciones en su palabra de cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo. O sea, no tenemos excusa. En la palabra de Dios tenemos todo cómo hacerlo y las herramientas de cómo hacerlo. Y el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a hacerlo. Por eso es tan importante venir a la iglesia, es tan importante escuchar la palabra, de llevarla a nuestra casa, tener esa palabra en nuestra casa todos los días, insistirle a nuestros niños. Ellos cuando son chicos no van a querer venir a la iglesia. Si usted no los trae desde chiquito a la iglesia y usted los acostumbra, no importa, si no vas a la iglesia, ay, que estás cansado, ay, tu hijo te dice, ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento cansado. Ok, hijito, quédate tranquilo, descansa. Usted se va a arrepentir cuando tenga 18 años que le diga, no, yo no quiero ir más a la iglesia. Y cuando eso pase, usted se va a acordar, es el resultado de haberlo usted permitido a su niño que mande en su casa y que él decida qué hacer y qué no hacer con la iglesia. Cuando su hijo, cuando usted le diga, si no vas a la iglesia no importa, si tenés que ir a la casa de tu amigo y no ir a la iglesia, está bien, anda a la casa de tu amigo. Usted le está enseñando que la iglesia no es importante. Usted le está enseñando que hay cosas más importantes que ir a la iglesia, sea lo que sea. Pero si usted no se pone firme y no le enseña lo que Dios dice, usted después cuando es grande, usted va a querer tener un hijo que sea un siervo de Dios, que vaya a la iglesia, que predique la palabra, y lo que va a tener va a ser un hijo que le va a decir, yo no quiero saber nada de la iglesia. Por eso es tan importante estas reuniones, es tan importante que nos llenemos de la palabra de Dios, es tan importante que no faltemos a la iglesia. Nosotros como padres tenemos que ser punta de lanza. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros no faltamos a la iglesia. Yo cuando me crié, yo jamás vi a mis padres faltar a la iglesia. Lloviera, tronara, hiciera frío, hiciera calor, hiciera lo que ellos domingo y miércoles religioso. No había otra cosa que hacer esos días que ir a la iglesia. No había alternativas. Esos dos días eran días de iglesia. Y yo me acostumbré y crecí. Yo sabía que el miércoles no me podía comprometer con ningún amigo, el domingo no me podía comprometer con nada, porque esos 2 días era para ir a la iglesia. Y así crecí. Y el día de hoy yo le doy gracias a Dios por mis padres, que me lo enseñaron, me lo demostraron, que faltar a la iglesia por nada. Y así como uno crecí. Así nosotros fuimos creciendo, con mis hermanos crecimos yendo a la iglesia y escuchando desde muy chiquito, aunque a veces nos quedábamos dormidos escuchando, pero así crecimos. Yo hasta me acuerdo en la iglesia donde íbamos, que yo era chiquito, 5 o 6 años, pero tenía carteles, tenía cuadros con versículos bíblicos, ¿no? Y entonces como yo iba siempre me los leía y hasta que me quedaron de memoria. Estaba ese de Josué 1:8, esfuerza, mira que te mando, que seas valiente, que te esfuerces, ¿no? Que
que no desmaye porque yo soy tu Dios y estoy contigo donde quiera que vayas. Estaba el otro que decía, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Todo eso estaba, y yo me los aprendí a esa edad. ¿Por qué? Por leerlo todo el tiempo, porque estaba eso ahí. Entonces nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Tenemos que educar a nuestros hijos y el día de mañana vamos a estar felices del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo que hemos hecho, porque vamos a ver unos hijos que están sirviendo al Señor. Pero tenemos que empezar nosotros. Amén. ¿Por qué no se toman de la mano los que están en pareja y los que han venido solos? Oren por sus hijos. Lo van a poner en las manos del Señor. Se lo van a entregar al Señor. Y se van a comprometer ustedes como padres de ahora en adelante. Obedecer a Dios. Poner a Dios en el primer lugar en sus casas. De ahora en adelante, Dios va a ser el centro, lo más importante en sus casas. Nadie va a ocupar el lugar que es de Dios. Ustedes se comprometen hoy delante del Señor. En su casa tiene que estar la palabra de Dios. Tiene que estar la oración. Tiene que estar el enseñar, el hablar con sus hijos, palabra de Dios. Después que Josué murió, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Dios. Nosotros no podemos permitirnos eso. No podemos permitirnos nosotros como padres cristianos que se levante una generación que no conozca a Dios. Como estábamos escuchando, el 50% de la generación última son ateos. Y son hijos de cristianos. No nos podemos dar ese gusto nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, poderosa, eficaz. Tu palabra, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y tiene el poder de transformar, tiene el poder de cambiar. Tu palabra que permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero tu palabra permanece. Siempre está ahí, Señor. No cambia. Por eso que nosotros, Señor, podemos agarrarnos de tu palabra en estos tiempos tan modernos, tecnológicos, digital, global. Tu palabra sigue permaneciendo fiel, igual. Lo que tú has dicho muchos años atrás, Señor, eso es aplicable hoy. Y esa palabra trae vida. Esa palabra, Señor, trae esperanza. Señor, te presentamos a nuestros hijos en esta noche. Todos los que estamos aquí, Señor. Y empieza a nombrar a sus hijos, los nombres de sus hijos. Señor, te los presentamos ahora. Señor, y hacemos un compromiso contigo de como padres educarlos en el amor, en el temor tuyo. Educarlos, Señor, para que te conozcan a ti, para que se levanten en esta generación y sean luz. Puedan ser sal, Señor, y puedan demostrar que son hijos tuyos a través de sus buenas obras, Señor, y puedan los demás glorificarte a ti, Señor, a través de ellos. Te pido, Señor, que tú guardes a nuestros hijos. Protégelos del mal, Señor. Líbralos de toda tentación. Apártalos, Señor, de aquellos que quieren hacerles daño. Guárdalos, Señor, a que tomen buenas decisiones, a no tener malas amistades.
a no seguir aquellas amistades que no le dan lo bueno, Señor, que le enseñan todo lo opuesto a lo que tu palabra dice, que ellos mismos tomen esa decisión de no compartir con esa gente. Señor, que ellos quieran estar con gente que compartan su misma fe. Que ellos quieran estar con gente que realmente te aman, Señor. Que quieren bendecir tu nombre, Dios. Que ellos tomen esas decisiones, Padre. Guárdalos, Señor. Protégelos, Señor. Te los entregamos a ti. Es nuestra responsabilidad de enseñarles tu palabra y de tener la esperanza de que un día ellos también les podrán enseñar a sus hijos, Señor, lo mismo que le hemos enseñado nosotros. Tu palabra, Señor. Y de generación en generación, Señor, transmitirles, Señor, tu palabra. Señor, gracias por la vida de mis padres. Señor, que han sido ejemplo, que me han enseñado. Que muchas veces, Señor, no he querido obedecerlos, pero ellos se han puesto firmes, Señor, en lo que tenían que enseñarme. Y hoy les estoy agradecidos. Señor, yo sé que mis hijos también un día, Señor, dirán lo mismo. Gracias por la enseñanza que me dio mi Padre. Señor, así nosotros, Padre, queremos inculcarle. Nuestros hijos, Señor, no lo saben, por eso nos pusiste a nosotros, Señora, que ellos son como flechas que los impulsamos para que te conozcan a ti, Señor. Que tengan hogares cristianos, que se casen con personas cristianas iguales, Señor. Que no elijan el yugo desigual, Señor. Porque tú lo has prohibido, Señor, y lo has prohibido, y si no lo obedecemos trae consecuencias. Y no queremos que nuestros hijos pasen por ahí, Señor. Te pedimos que los guardes, que entiendan, que aprendan, que sean obedientes, Señor. Y ayúdanos a nosotros, como padres, como abuelos, como tíos, en los que podamos influir, Señor, enseñando tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Señor, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones, podamos compartirla, podamos enseñarle a otros, Señor, lo que hemos aprendido en esta noche. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.